Esta es La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento de Canal 22. El Premio Nobel de Química Mario Molina nos habla del cambio climático y los modelos de la ciencia para comprender los daños ecológicos cuando aún eran invisibles. Desde la perspectiva de la novela, Mario Vargas Llosa se refiere a los modelos de la literatura para atrapar en este caso los fantasmas invisibles de una época. Le tendremos algunas opiniones que se escuchan en la calle sobre el problema del cambio climático. En la columna Veo Veo tendremos imágenes del arte que aparece disfrazado de ciencia con Miriam Moscona. Y como siempre, La Oveja Eléctrica recibe un toque de adrenalina con las amenazas de los hackers y un toque de gracia para combatirlos con la inteligencia de la morsa. Estamos en La Oveja Eléctrica. En nombre del equipo que hace posible este espacio, les da la bienvenida a José Gordon. Hoy le traeremos una entrevista exclusiva con el Premio Nobel de Química Mario Molina. Antes de esta conversación, ¿qué es lo que veremos, querida Kelly? Hola, Pepe, es un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes. Y vamos a empezar con las novedades científicas y tecnológicas que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. La paradoja que entraña medir rayos solares con instrumentos ópticos como espejos y lentes ha sido resuelta por dos científicos. Darrell Judge y Leonid Ditkovsky, de la Universidad del Sur de California, diseñaron un nuevo espectrómetro que mide rayos ultravioleta y explosiones solares sin necesidad de materiales que tienden a degradarse en el espacio. Un invento revolucionario que además ayudará a mejorar las radiocomunicaciones y a comprender el cambio climático del planeta. George y su llave secreta del universo es el título de un nuevo libro para niños escrito a la limón por el científico Stephen Hawking y su hija Lucy. A decir de los editores británicos, esta será la primera parte de una trilogía con fines de divulgación en la que de manera amena los más pequeños descubrirán el funcionamiento del sistema solar, los agujeros negros, los cometas y las lunas. El libro se publicará en 29 países. Para el 2050, una de las múltiples consecuencias del cambio climático será la desaparición de 2/3 partes de la población de osos polares. De acuerdo con un informe del gobierno estadounidense, el derretimiento del Ártico será una causa determinante para la extinción de estos plantígrados, los cuales, a finales del siglo XXI, solo podrán avistarse en un pequeño territorio al norte de Canadá. La Oveja Eléctrica se solidariza con sus hermanos, los osos polares. Y hablando de problemas ambientales, hoy le traemos una entrevista exclusiva con el Premio Nobel de Química Mario Molina sobre el cambio climático y los modelos de la ciencia para comprender los daños ecológicos cuando aún eran invisibles. ¿Cómo funcionan los modelos de la ciencia para entender un mundo? Jorge Luis Borges ya advertía en un texto llamado El rigor de la ciencia el problema de hacer mapas demasiado elaborados. Tan elaborados, tan complejos, que resultaban ser una copia, una réplica del mundo, punto por punto. Pepe sorprendió a Mario Molina, le trajo una grabación de este texto de Borges. Veamos la reacción del Premio Nobel. El mapa del imperio es toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Formidable. Es la cita que hice en mi presentación del Premio Nobel. Sí, claro, porque es estupendo. Pues qué sorpresa. Y es eso, ¿verdad? Porque estás planteando un problema que me parece fascinante, que es el problema de los modelos que tiene que hacer la ciencia para entender el mundo. Exacto. Sí. ¿Y qué dificultades te plantea precisamente cuando estamos hablando de que la misma escala del modelo replica la realidad? Entonces a lo mejor no estamos entendiéndolo del todo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, por los modelos son herramientas para tratar de entender pues la realidad, pero no tienen que ser literalmente toda la realidad, ¿no? Y hay toda una jerarquía de modelos y algunos que son muy útiles son relativamente sencillos
pero podemos controlarlos. En fin, esto es toda una metodología que sí es muy importante, sobre todo para las ciencias pues que son complejas, que tienen como objetivo entender pues el funcionamiento del planeta o el funcionamiento del cerebro o cosas muy complejas que hay que simplificarlas de alguna manera. Por eso son herramientas pues tan interesantes. Estas herramientas permitieron modelar el efecto de algunos compuestos químicos industriales en el medio ambiente. Sigamos con esta conversación. Y en esos modelos, además, el problema que tú confrontas es que estás modelando algo que es invisible, la capa de ozono. Platícanos cómo fue esta aventura al tratar de modelar algo que no se ve, que no puedes tocar. Uno de los primeros pues, periodistas con quien platiqué me respondía, pero ¿cómo le va a poder comunicar al público? Está hablando de unos gases invisibles que nos protegen de unos rayos invisibles que penetran y eventualmente pues le causan daños a la humanidad. Pero todo es invisible. ¿Cómo le vamos a creer? Y pues me di cuenta que tenía yo que explicarlo muy claramente y de manera que no es esencial pues ver las cosas, sino entender cómo funcionan. Sí, la curiosidad realmente jugó ahí un papel muy importante. Este fue un trabajo que hice con mi colega Sherry Rowland. Él, al igual que yo, habíamos estado trabajando en ciencia muy fundamental, entender cómo reaccionan las moléculas para producir moléculas nuevas y cómo se comportan, en fin, aspectos muy esotéricos quizá, ciencia muy fundamental, pero los dos decidimos de tratar de pues, aplicar estos conocimientos algo más cerca, digamos, de la realidad o de la sociedad. Así pues decidimos aprender de la química de la atmósfera, que no era nuestra especialidad. Y una manera de aprender un campo nuevo es tratar de responder una pregunta en ese campo. Y así pues nos forzamos a aprenderlo. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿qué les pasa a estos compuestos que sabíamos que se estaban acumulando en el medio ambiente, pero no de origen natural, sino de origen industrial? Los CFCs o clorofluorocarbones, compuestos industriales muy exitosos, como refrigerantes o latas de aerosol, porque son compuestos muy estables. Entonces, pues era la curiosidad que teníamos. ¿Qué les pasa en el medio ambiente? ¿Se van a acumular indefinidamente o cómo se van a destruir? La ciencia modela los cambios químicos en la atmósfera que en un principio son invisibles al ojo humano. La literatura también modela las corrientes secretas de la historia. Esto es lo que le dijo Vargas Llosa a Pepe en una conversación que sostuvieron. De la realidad nosotros tenemos siempre unas versiones muy limitadas, muy insuficientes, muy fragmentarias. Nosotros conocemos los actos, pero no conocemos las motivaciones que están detrás de los actos. Tenemos versiones muy contradictorias. En cambio, la literatura nos da esas versiones tan totalizadoras, donde podemos seguir las trayectorias, los actos y sus consecuencias, las motivaciones íntimas detrás de las conductas, esa visión coherente de la vida, de la realidad, que la realidad misma no nos da jamás. Por otra parte, esa totalidad es artificial. Como no podemos apresar, abarcar esa realidad incesante, pues hemos inventado unas formas que nos dan la ilusión de poder entenderlo todo, de poder saberlo todo sobre la vida, No es así, pero creo que en esa ficción que vivimos leyendo las ficciones, llegamos a un acercamiento a la realidad que solo la literatura puede darnos, ¿no? Balzac decía que la novela es la historia privada de las naciones. A mí me parece una descripción maravillosa de las relaciones de la novela con la historia. La novela cuenta aquella historia que la historia de los historiadores no puede contar porque no está documentada. No se pueden documentar esos fantasmas que vive cada época y que de alguna manera son también la historia de esa época, ¿no? Creo que sobre eso la novela nos da un testimonio único, ¿no? El escritor Amos Oz decía que la novela permite captar el lado invisible de lo visible. Volvemos después de un corte con Mario Molina y las resistencias que han tenido las potencias industriales para reaccionar ante los daños en la atmósfera que ya son visibles.
Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con los hombres azules que nos advierten del daño que estamos creando en el medio ambiente. El Premio Nobel de Química Mario Molina nos habla del efecto devastador en el entorno causado por la presencia humana. Háblanos de qué resistencias o no se han dado también ante este problema del cambio climático y los esfuerzos que tú estás haciendo con tus grupos para tratar de comunicar de qué se trata el cambio climático, el problema que estamos viviendo en torno a cambios climáticos. Pues quizá lo que es común en cuanto a resistencia a estos dos problemas, el de la capa de ozono y el del cambio climático, es pues, cuestionar si efectivamente la humanidad tiene la capacidad de tener efectos a nivel planetario. Se puede dudar cómo, si el planeta es tan grande y hay tanta energía que viene del Sol, etcétera, etcétera, cómo podemos influirlo. Pero está clarísimo ya que la humanidad pues ya es la fuerza dominante para el cambio de la superficie del planeta y de su atmósfera. Por eso, además, pues se ha creado una nueva palabra, mi colega Paul Crutzen la introdujo, que ya entramos en una nueva época geológica, el antropoceno, ya no estamos en el holoceno. Antropoceno porque la humanidad es la que está pues, dominando estos cambios que están sucediendo. La situación similar que tenemos con el cambio climático es que tenemos cambios ya muy claros en el clima. Tenemos huracanes más intensos, sequías, inundaciones. No cabe duda que está cambiando el clima y no solamente en uno que otro país, sino en todo el planeta. De nuevo aquí la duda es, pues esto a lo mejor es natural. Ha habido cambios de clima con anterioridad, ¿por qué no pues esperar uno más? Pero un análisis científico detallado, causa-efecto, sí establece, no con certeza absoluta, pero de acuerdo con el grupo de expertos mundial que se reúne para evaluar esta situación, la probabilidad es de más del 90% de que estos cambios tan profundos que estamos viendo sí son de origen humano. Estamos hablando de una huella humana de la cual no podemos sentirnos orgullosos. Marcada por la estrechez de miras y por el afán del poder económico. Hay, sin embargo, otro tipo de resistencias, y en este caso ya no hablamos de las de la ciencia, sino de los políticos. Estamos hablando de Bush, estamos hablando de Kioto, sí, y estamos hablando del problema que vivimos con países pobres que dicen por qué nosotros tenemos que sujetarnos a esta serie de condiciones cuando el crecimiento de los países ricos se basó precisamente en que pudieron utilizar su tecnología de esta manera, ¿no? Sí, aquí son dos aspectos, creo que son muy interesantes. Primero, la administración del presidente Bush. Claro, como estaba muy dominada por intereses fuertes de la industria petrolera, pues pensaron que iban a ser los más afectados si hubiera algún acuerdo pues, que limitara pues, los ingresos de estas compañías. Y claro, como la ciencia no era, sobre todo cuando empezó la administración del presidente Bush, no estaba perfectamente bien establecido pues el causa-efecto, actividades humanas y cambio de clima, pues no era difícil inclusive tener científicos, pero por supuesto especialistas en relaciones públicas, que estaban convencidos de que el problema no era real. ¿Por qué? Porque su sueldo depende de no estar convencidos, precisamente. Entonces, por eso se armó esta campaña de relaciones públicas cuestionando la veracidad de la ciencia. Y esto, pues, solamente fue en este año cuando se emitieron los reportes de este grupo internacional, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ya con mucha claridad, que realmente hubo un cambio en la administración del presidente Bush, reconociendo que la ciencia, pero todavía cuestionando los aspectos económicos, claro, que el daño económico que podría sufrir pues, los Estados Unidos. Y es por esto que también es indispensable tener buenos estudios desde el punto de vista económico, que por cierto ya existen. Pero aquí es donde entra el papel de los países en desarrollo. Yo veo la situación de la siguiente manera. Tenemos dos caminos extremos que son posibles. Uno es que por razones como estas de que los países en desarrollo, sobre todo China, India, que consideren una amenaza el tener que imponer ciertas restricciones a su manera de funcionar, una amenaza para su desarrollo económico.
por un lado. Y por otro lado, países como Estados Unidos, que consideran que a menos que participen todos los países, incluyendo los países en desarrollo, pues que ellos van a salir perdiendo. Y entonces, pues no va a pasar nada. ¿Qué es lo que se escucha en la calle sobre los problemas del calentamiento global? Nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros recoge las voces de algunos estudiantes. ¿Qué entiendes por calentamiento global? El calentamiento global es aquel que se da con el efecto invernadero por la sobrecontaminación atmosférica y cómo está elevando la temperatura a nivel terrestre. Pues sé que tiene que ver con que se están descongelando, por ejemplo, los polos y todo eso, pero bien no. Yo tengo informes que en el 2012 más o menos se van a deshacer bastantes bloques de hielo. Se supone que va a subir el nivel del mar. Lo producen supuestamente las emisiones de CO2. Pues todo esto debido a que varios países como Estados Unidos no quieren unirse, más bien, no quieren respetar el protocolo de Kioto. Pues sí, es esta situación de que cada vez se calienta más el planeta, más de lo normal, ¿no? Por lo mismo de, ya sabemos, de la decadencia del consumismo de las porquerías plásticas y todo eso, ¿no? Un globo grandote. Bien caliente. No, la verdad no sé. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque pros, igual todos van a estar felices, pero sus contras, porque es igual la sobrepoblación, ¿no? Eso es lo que yo digo. Pues está bien porque, bueno, no, en parte está mal, ¿no? Porque la sobrepoblación y todo eso, ¿no? Pero en parte está bien, ¿no? Pues un gustito la gente. Siempre es bueno el calentamiento. Pues ya vimos lo que algunos entienden por calentamiento global. Buena hipótesis. El problema, desafortunadamente, es más serio. La oveja eléctrica retoma la bandera ecológica que la mayoría de los jóvenes comprenden. Regresamos con el doctor Mario Molina después de un corte. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. La oveja eléctrica se pinta de verde. Como tú, Kelly. Como yo, para ver junto con Mario Molina qué podemos hacer frente al problema ambiental que hoy vivimos. Hablemos ahora precisamente de las medidas que se pueden tomar, porque una de las cosas que a mí más me interesó tú eres precursor de una revolución ecológica, de alguna manera, de un pensamiento que dice, no tan solo podemos plantear problemas, sino podemos plantear posibles salidas. Y esto se vio precisamente en las acciones que se fueron tomando en relación a la capa de ozono. Sí. Bueno, me acuerdo muy bien que, pues sobre todo, esto fue en los años 70 del siglo pasado, cuando primero publicamos pues lo que habíamos encontrado, de que había un peligro. Todavía no le estaba pasando nada a la capa de ozono en aquel entonces, así es que sí era una hipótesis, pero la publicamos y nos dimos cuenta de que pues no había ninguna respuesta clara de la sociedad de que algo se iba a hacer con respecto a este problema. Entonces fue cuando pues tomé la decisión junto con mi colega, con Sherry Roland, de que teníamos que dar un paso más. Teníamos que comunicarle esto a la sociedad, no nada más a la comunidad científica y a los tomadores de decisiones en el gobierno, que lo veíamos como una responsabilidad, porque si no éramos nosotros, pues ¿quién? Y si no en ese momento, pues ¿cuándo? Entonces, ¿cómo se resuelve? Por supuesto, hay que reconocer que son los países ricos los que han contaminado más al planeta, pero tenemos el precedente, en este caso, del Protocolo de Montreal, el problema de la capa del ozono. Aunque costó trabajo, el precedente es que se utilizaran recursos de los países industrializados para ayudarle a los países en desarrollo a esa transición a tecnologías limpias. Y claro, pues tenían reticencia a que esto se llevara a cabo, pues por las implicaciones que podía tener esa transferencia de recursos. Resulta que desde el punto de vista de la economía de estos países, pues casi no tuvo efecto. Es un gasto pequeño comparado con la economía de los países ricos. Pero lo mismo está sucediendo con los países en desarrollo. Ahora están dispuestos con el protocolo de Kioto
y Estados Unidos está dispuesto, independientemente de que no hayan ratificado el protocolo de Kioto, sí a trabajar con los países en desarrollo, trabajar todos juntos, transfiriendo fondos si es necesario, además transfiriendo tecnologías para que se resuelva el problema. Mario Molina subraya la responsabilidad ética que tenemos de cara a las generaciones futuras. En el próximo programa de La Oveja Eléctrica seguiremos conversando con el Premio Nobel mexicano sobre las posibles salidas a este problema. Va a ser muy interesante encontrarnos nuevamente con la inteligencia de Mario Molina. Vamos ahora a compartir la inteligencia cibernética de la Morsa en nuestra sección Aguas con el Hacker. Estamos con la Morsa en La Oveja Eléctrica. Bienvenido aquí a los estudios de Canal 22. Gracias, Pepe. Oye, pues hemos estado hablando de problemas globales, pero en el hackeo, en el hacking famoso, también se dan problemas globales. ¿De qué estamos hablando? Puede pasar que haya instituciones o grupos de personas que quieren violar la seguridad de un sitio en Internet. Pero no de cualquier sitio en Internet, sino puede ser un banco o puede ser una institución del gobierno. Puede ser incluso la presidencia. O el sistema de defensa de un país. O el sistema de defensa de un país. Porque ahí hay mucho dinero involucrado. Si hay forma de violar esos sitios y de hacerse información relevante, pues evidentemente se va a poder vender esa información muy cara. Obviamente eso es absolutamente ilegal y uno como usuario normal puede hacer poco para evitar que estos grupos intenten. Las instituciones están obligadas a poner estos firewalls, estas barreras contra este tipo de gente. Por eso se ha vuelto difícil también Internet, porque cada vez es más necesario protegerse de toda esta intrusión de gente que no vendría al caso que entrara, pero que entra. ¿Cuál ha sido, digamos, la más famosa o más peligrosa intrusión en los sistemas de defensa de un país o en la informática de un gobierno? Bueno, si ha ocurrido, no lo sabemos, porque ningún gobierno le va a decir a la gente, nos metieron un gol. ¿Pero sientes que sí ha pasado? Desde luego, y de hecho pasó en el inicio de Internet con el gusano de Internet famoso que bloqueó la red la red incipiente que se tenía, la bloqueó por horas. Y fue un programa de lo más absurdo y tonto, que ahora evidentemente no ocurre, pero en ese momento ocurrió. ¿Y cómo se protegen los gobiernos contra esto? Porque es una forma también de protegerse contra los hackers. Desde luego, necesitan un montón de barreras cada vez más sofisticadas y necesitan siempre estar mapeando sus sitios y ver qué está pasando. Pero eso es obligación de los gobiernos, nosotros no podemos hacer nada. Y lo interesante en este caso es que los gobiernos tienen que contratar hackers para enfrentarse a la mentalidad de los hackers. Si no, no pueden trabajar contra ellos. Te agradecemos mucho tu presencia. Gracias, Pepe. De la información que nos pone en peligro, vamos ahora a una información que enciende la belleza y la imaginación con Miriam Moscona en la sección Veo Veo. Estamos de regreso con Miriam Moscona, con el toque de belleza y poesía que nos trae la ciencia. Bienvenida, querida Miriam, aquí. Gracias, Pepe, como siempre. Oye, Miriam, a veces la ciencia nos revela nuevos mundos, pero también a través de sus instrumentos se pueden crear otras formas, otras maneras de ver el mundo, ¿no? Absolutamente. Fíjate que hoy presentaremos 3 imágenes nuevamente de este maravilloso fotógrafo mexicano, lo considero el fotógrafo mexicano de ciencia más creativo, importante, que hablan un poco de esto que tú estás diciendo. Él registra un dibujo del sonido, como si se tratara de escribir con luz, con un pincel de luz y de sonido. Veamos las fotografías de Raúl González. Perfecto. ¿Recuerda usted haber dibujado formas en el aire con una luz de bengala? Digamos que esto es algo similar, pero en realidad lo que aquí se capta es la escritura del sonido, las longitudes de onda que al moverse dejan esta escritura sobre el agua. Para captarlas, el fotógrafo Raúl González dejó abierto su obturador durante varios segundos. Esta es la geometría que traza el sonido y que algún escultor que utilice luz y alambre podría reproducir quizá con menos perfección. ¿Qué opina de estas 2 obras escultóricas? ¿Qué tan conscientes somos que el sonido emite formas que no captamos a simple vista? Estas retículas, digamos que también nos parecieran de alambre,
son de una perfecta delicadeza y de un movimiento armónico que el fotógrafo captó con la cámara preparada para registrar este movimiento durante algunos segundos, cuando el sonido se movía permitiendo la expansión de sus ondas en una forma que muchos artistas hubieran querido concebir para sus obras. Esta imagen fue captada gracias a un armonógrafo, un aparato del siglo XVII. Fue hecho siguiendo el patrón original del aparato por el fotógrafo Raúl González, muy a menudo constructor de sus propios instrumentos de trabajo. ¿Y esta estrella peluda qué será? ¿Una flor imaginaria? En realidad estamos hablando de la imagen de un sonido que equivale a la nota Mi. Esta es su forma. Aquí se capta su vibración y la cavidad donde resuena. Fue tomada con el bocinógrafo que Raúl González construyó para fotografiar los patrones que genera el sonido en la materia. Para captar esta imagen se utilizó un espejo, la imagen del sonido rebota en él, proyecta en la pared y el fotógrafo abre el obturador que dibuja el trayecto del sonido en su cámara. Invisible para el ojo, pero visible para el tiempo. Con la presencia de Miriam Moscona, con la presencia de la poesía en la ciencia, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. La próxima semana charlaremos con el doctor Mario Molina sobre el efecto mariposa y los ligeros cambios que pueden tener una repercusión notable en la condición de nuestro planeta. Escríbanle a La Oveja Eléctrica. Nos encuentran en el correo electrónico laovejaeléctrica@22mx.tv. Nos dará mucho gusto recibir tus opiniones. No te pierdas La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento aquí en Canal 22, porque la ciencia también te ve.